¿Alguna vez has sentido el impulso de hablarle a un ser querido que ha fallecido? En medio del dolor, muchos buscan consuelo pronunciando palabras que, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias espirituales serias. La Biblia es clara cuando dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Este versículo no es una advertencia sin fundamento, sino una protección divina contra prácticas que abren puertas espirituales peligrosas. Hoy exploraremos por qué ciertas palabras dirigidas a las almas fallecidas deben evitarse a toda costa y cómo mantenernos dentro de los límites sagrados que Dios ha establecido. Te mostraremos cómo identificar esas expresiones que pueden comprometer tu paz espiritual y revelaremos el verdadero consuelo que solo la palabra de Dios puede ofrecer en tiempos de duelo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio del dolor? ¿Alguna vez has pronunciado las palabras: cuídame desde allá, o sé que me acompañas? Para muchos, estas frases representan cariño, una manera de mantener viva la memoria de quien ha partido. Pero lo que parece inofensivo a nuestros ojos puede estar abriendo puertas espirituales que jamás debimos tocar. En momentos de dolor, el alma busca consuelo desesperadamente, y es ahí donde muchas veces cruzamos una línea invisible, sin darnos cuenta, sin maldad, pero con consecuencias reales. Porque aunque el corazón se resista a aceptar la ausencia física, hay palabras que no solo prolongan el dolor, sino que activan cadenas espirituales que Dios claramente nos mandó evitar. La Biblia no es ambigua respecto a este tema. En Deuteronomio 18:10-12 leemos una advertencia directa: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Te das cuenta? No se trata solo de rituales o invocaciones formales, sino de cualquier intento de establecer un contacto con lo que ya ha partido. Incluso las palabras más simples, si van dirigidas a los muertos como si aún tuvieran poder de actuar en este plano, caen bajo esta advertencia. Y cuando Dios llama abominación a algo, no lo hace a la ligera. Lo más inquietante es que estas frases se han normalizado culturalmente. En entierros, aniversarios, fotos en el altar, la gente dice cosas como: sé que estás conmigo, dame una señal, no me dejes solo, sin entender que están depositando esperanza, confianza e incluso oración en una dirección completamente equivocada. Cuando hablamos al alma de alguien que ha partido, sin saberlo, desviamos nuestra fe. Transferimos nuestra necesidad de consuelo hacia una presencia que ya no tiene autoridad en este plano. No es el alma de un ser querido quien nos cuida, es Dios mismo quien promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. ¿Por qué sustituimos al Eterno por un recuerdo? Esta confusión no es nueva. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios caía en prácticas similares. Saúl, desesperado ante el silencio divino, cometió el error de consultar a una adivina para hablar con Samuel, ya fallecido. ¿Qué ocurrió? Samuel sí apareció, pero no como un alivio, sino como un juicio. En 1 Samuel 28, 16-19, Samuel le responde con firmeza: ¿por qué me has perturbado haciéndome venir? Y le anuncia su caída. No hubo paz, ni esperanza, ni consuelo, solo juicio. Porque cuando un corazón se niega a esperar en Dios y busca respuestas en lo prohibido, el precio espiritual es altísimo. En nuestros días, el enemigo ha disfrazado este mismo error con un velo emocional. Nos hace pensar que honrar la memoria de los que amamos incluye hablarles, pedirles ayuda o confiarles secretos. Pero detrás de esas palabras puede haber lazos invisibles que abren grietas espirituales. Una frase inocente puede convertirse en una cuerda que mantiene el alma atada al dolor, al pasado e incluso al engaño. Porque el enemigo no necesita una gran invocación para operar. A veces,
Le basta con una palabra cargada de intención equivocada para entrar y comenzar su obra. Jesús fue claro al decir en Lucas 20:38 que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Este pasaje nos recuerda que la dimensión en la que operamos es diferente a la dimensión eterna. Aunque las almas no desaparecen, tampoco están bajo nuestra dirección, no están al servicio de nuestras necesidades terrenales. No es su función protegernos, acompañarnos o escucharnos. Es el Espíritu Santo quien fue enviado como consolador. Cuando desviamos nuestras palabras hacia otra entidad, por muy querida que haya sido, desplazamos al Espíritu que sí tiene autoridad para guiarnos. En momentos de luto, el corazón humano tiende a idealizar. Queremos sentir que la persona sigue ahí, que su presencia no se ha desvanecido del todo. Guardamos ropa, fotografías, incluso hablamos al aire, esperando una respuesta del más allá. Pero esa nostalgia no es igual a consuelo. Es una trampa suave y peligrosa que mantiene el alma en un limbo emocional y espiritual. Y lo más alarmante es que muchas veces estas prácticas comienzan con una simple frase mal dirigida. Una palabra que, en lugar de elevarnos al trono de la gracia, nos ata al mundo espiritual de forma ilegítima. ¿Has sentido alguna vez una presencia en una habitación al hablar con alguien fallecido? ¿Te ha parecido escuchar una respuesta? Aunque eso pueda parecer reconfortante, debemos preguntarnos con honestidad espiritual, ¿realmente proviene de Dios? 2 Corintios 11:14 nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece bueno viene del cielo. El enemigo puede imitar voces, sensaciones e incluso apariciones con tal de mantenerte distraído, engañado y lejos de la verdad. Esa es su estrategia más antigua, parecer verdadero sin serlo. Dios no necesita intermediarios muertos para hablarnos. Él mismo nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere hablarnos directamente, consolarnos directamente, guiarnos directamente. Entonces, ¿por qué insistimos en usar frases que dirigen nuestra esperanza a alguien que ya no está? ¿No será eso una forma de idolatría emocional? ¿No estaremos sin querer creando una dependencia espiritual hacia un alma en vez de hacia el espíritu? Muchos han contado experiencias en las que, después de hablarle repetidamente a un ser querido fallecido, comenzaron a experimentar sueños inquietantes, presencias nocturnas o bloqueos espirituales que no comprendían. Lo que empezó como un homenaje afectivo terminó siendo una puerta abierta a opresiones que no sabían cómo cerrar. No es casualidad. Las palabras tienen poder y cuando las dirigimos hacia lo prohibido, ese poder se vuelve en nuestra contra. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras abren atmósferas, sellan pactos o llaman realidades espirituales. Y cuando esas palabras se dirigen al mundo de los muertos, el resultado no es neutro, es contaminación espiritual. Algunos podrían decir, pero Dios conoce mi intención, yo solo hablo con amor. Y sí, Dios conoce los corazones, pero también conoce las consecuencias de nuestras decisiones. Su palabra no cambia por nuestro dolor. La obediencia no depende de la emoción, sino de la verdad. Usa murió en 2 Samuel 6 al tocar el arca para que no cayera, y lo hizo con buena intención, pero aún así tocó lo que Dios había ordenado que no se tocara. Su intención era buena, pero la consecuencia fue grave. De la misma forma, podemos tener el corazón roto, pero si en medio del duelo pronunciamos palabras que Dios prohíbe, el resultado puede alejarnos más de su presencia, no acercarnos. ¿Sabías que incluso guardar objetos conmemorativos puede volverse una forma de atadura si no es guiada por el Espíritu? Personas que mantienen altares improvisados, con velas, cartas, flores, y luego se sorprenden porque su vida espiritual no avanza.
No es coincidencia. Cada vez que verbalizamos una petición al alma de alguien fallecido, estamos haciendo lo que la Biblia llama consultar a los muertos. Aunque no invoques, aunque no reces, tu palabra cargada de intención ya es una conexión. Es una soga invisible que mantiene tu alma en una zona de sombra. En Isaías 8:19, el profeta plantea una pregunta que sigue siendo urgente hoy. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta no busca solo corregir, sino despertar. Porque el pueblo se había acostumbrado tanto a buscar en lo equivocado que ya ni pensaban en acudir a Dios. Hoy también ocurre lo mismo. Personas que oran a sus seres fallecidos más que al Padre Celestial, que hablan más con sus recuerdos que con el Espíritu Santo. Y esa desviación de enfoque termina afectando su alma más de lo que imaginan. Cuando perdemos a alguien, Dios no espera que seamos de piedra. Él mismo se presenta como el Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. No reprime nuestro llanto, pero sí nos ofrece una forma correcta de procesar ese dolor. Hablarle a un alma fallecida nunca será parte de esa forma. Él nos llama a volcar todo sobre Él, a derramar el corazón, sí, pero en su altar. No ante un retrato, no frente a una tumba, no hacia el aire, sino en su presencia. El duelo no es un lugar donde quedarse, sino una estación para ser restaurados. Y esa restauración no ocurre hablando con el pasado, sino abriendo el alma al futuro eterno que Dios ha preparado. El enemigo quiere que vivas mirando hacia atrás, hablando con lo que fue, pero el Espíritu Santo quiere llevarte hacia adelante, hacia la plenitud. No con olvido, sino con redención. No negando la pérdida, sino permitiendo que Dios la transforme en un testimonio. Hay personas que viven atadas a frases que repiten todos los días. No sé cómo seguir sin ti. ¿Por qué me dejaste? Háblame una vez más. Cuídame desde el cielo. Y sin saberlo, esas frases han creado una atmósfera donde la presencia de Dios no puede manifestarse con libertad. Porque donde hay dirección espiritual desviada, no puede haber comunión plena con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante revisar no solo lo que sentimos, sino lo que decimos. Porque nuestras palabras trazan puentes y debemos decidir si ese puente lleva al trono de gracia o a un vínculo que Dios nunca autorizó. Dios nos llama hoy a cambiar nuestras palabras, a cambiar nuestros hábitos de duelo, a cerrar esas puertas que abrimos sin querer, a consolar nuestro corazón en su verdad y no en un recuerdo, a entender que hay poder en lo que decimos y que no toda nostalgia es inocente. Porque cuando el alma se aferra a un pasado que ya fue entregado a Dios, termina perdiendo el presente que Dios quiere redimir. Hoy, el Señor no quiere condenarte por esas palabras, quiere restaurarte. Quiere romper con suavidad los lazos incorrectos que has creado. Quiere enseñarte a hablar de la memoria de tu ser querido sin atarte a ella. Quiere enseñarte a orar sin desviar tu fe. Porque su plan es que seas libre, que vivas en paz y que no tengas que mirar al cielo buscando una respuesta que ya está en su palabra. En la siguiente parte profundizaremos en algo aún más revelador. Cómo el enemigo se disfraza de consuelo emocional en medio de la pérdida y cómo muchas veces lo que sentimos como ayuda espiritual puede ser una trampa sutil que nos desvía del verdadero camino. ¿Estás listo para seguir abriendo tus ojos a la verdad? El Señor quiere guiarte paso a paso hacia una libertad completa. Cuando una persona atraviesa el duelo, el alma se convierte en tierra vulnerable. El corazón herido busca refugio. El pensamiento se vuelve más sensible a todo lo que parezca alivio. Y la necesidad de paz se vuelve urgente. Es en ese espacio donde el enemigo encuentra una oportunidad precisa para disfrazarse de consuelo. Porque no necesita imponerse con violencia, le basta con parecer ayuda. No necesita gritar,
solo susurrar frases que suenen como cariño, pero que estén impregnadas de engaño espiritual. Su estrategia no ha cambiado: presentarse como solución cuando en realidad introduce desviación, y lo hace con sigilo, con astucia, con palabras disfrazadas de amor que arrastran el alma fuera de la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 11:14 lo deja al descubierto: Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta afirmación no solo revela su apariencia, sino también su intención. Su obra no empieza en la oscuridad, empieza en el disfraz. Porque si se presentara como lo que realmente es, nadie le abriría la puerta. Pero cuando viene en forma de consuelo aparente, muchas almas le entregan acceso sin saberlo. Es por eso que en tiempos de duelo, cuando la mente está nublada por la ausencia, es vital tener discernimiento. Porque lo que parece ser consuelo puede ser una trampa revestida de emoción. El dolor no es pecado. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y su humanidad no fue disminuida por expresar tristeza. Pero en medio del llanto su espíritu no perdió la conexión con la verdad. Él no habló al alma de Lázaro, habló al Padre. No le pidió a su amigo que regresara por su propio mérito, sino que actuó bajo la autoridad del cielo. El engaño del enemigo comienza cuando el dolor nos aleja del trono de Dios y nos empuja a buscar contacto con lo que ha partido. Porque una vez que el alma comienza a dirigir su esperanza hacia los muertos, deja de depender de aquel que es la vida. El enemigo no siempre viene con palabras claras. A veces se manifiesta como una sensación, una emoción, un recuerdo cargado de significado que convence a la mente de que aún hay una conexión viva con la persona fallecida. Y al no distinguir entre el verdadero consuelo que viene del Espíritu Santo y la sugestión